La verdad oculta en el Talmud. ¿Qué sabía Spinoza sobre Jesús? Silencio. ¿Sabes realmente quién fue Baruch Spinoza? ¿Tienes idea de los secretos que ocultaba sobre la figura más controversial de la historia? Hoy vas a descubrir verdades que las autoridades religiosas han mantenido enterradas durante siglos. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor, dale like ahora mismo, porque necesito que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible. La historia que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu perspectiva sobre la religión, la filosofía y los misterios más profundos del cristianismo primitivo. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora del día estás descubriendo esta verdad oculta. Y por favor, comparte este video con al menos un amigo que necesite conocer la realidad que han estado ocultando. No permitas que esta información se pierda en el algoritmo. Tu amigo te lo agradecerá cuando comprenda la magnitud de lo que estás a punto de aprender. La verdad enterrada en las calles de Ámsterdam, 1632. Una ciudad que bullía con la energía del comercio internacional, donde convergen culturas, religiones e ideas revolucionarias. En el corazón de esta metrópolis cosmopolita nace un niño que será destinado a desafiar los cimientos mismos del pensamiento occidental. Baruch Spinoza, cuyo nombre significa bendecido en hebraico, llegó al mundo el 24 de noviembre de ese año, en una familia de prósperos comerciantes judíos portugueses que habían huido de la Inquisición española 134. Pero ¿qué secretos guardaba esta comunidad judía de Ámsterdam que nadie te ha contado? Sus padres no eran judíos cualquiera, eran marranos, judíos que habían vivido en la clandestinidad religiosa durante generaciones, practicando su fe en secreto mientras aparentaban ser cristianos para evitar la persecución. Cuando llegaron a Ámsterdam, estos marranos pudieron finalmente practicar su religión abiertamente, pero traían consigo conocimientos ocultos, tradiciones transmitidas en susurros, interpretaciones del Talmud que habían sido refinadas en la clandestinidad durante décadas. La familia Spinoza se estableció en el próspero barrio judío, donde Michael Spinoza, el padre de Baruch, se convirtió en un comerciante exitoso. Pero la verdadera riqueza de esta familia no estaba en sus negocios, sino en el acceso privilegiado que tenían a los textos más sagrados y controvertidos del judaísmo. Baruch creció rodeado no solo de comerciantes, sino de rabinos eruditos, estudiosos del Talmud y místicos cabalistas que guardaban celosamente los secretos más profundos de su tradición. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de educación recibe un niño destinado a revolucionar el pensamiento occidental? En la comunidad luso-judaica de Ámsterdam, la educación no era un asunto trivial. Spinoza fue enviado a la escuela Keter Torah, una institución educativa que rivalizaba con las mejores universidades europeas de la época. Aquí no solo aprendió hebreo, latín y filosofía clásica, sino que tuvo acceso a textos talmúdicos que estaban prohibidos para la mayoría de los estudiantes judíos comunes. El sistema educativo judío de Ámsterdam estaba dividido en 7 niveles de complejidad creciente. Los primeros años se dedicaban al aprendizaje del idioma hebreo y la lectura de los textos básicos. Pero cuando Spinoza alcanzó los niveles superiores, comenzó a estudiar los comentarios más esotéricos del Talmud, las interpretaciones más controvertidas de los grandes rabinos y las tradiciones orales que nunca habían sido puestas por escrito. Los primeros síntomas de una mente rebelde. ¿En qué momento exacto un joven judío ortodoxo comienza a cuestionar verdades que su comunidad ha defendido durante milenios? Para Spinoza, las primeras dudas surgieron cuando tenía apenas 18 años. Mientras sus compañeros de estudio aceptaban sin cuestionamiento las interpretaciones tradicionales de las escrituras, Baruch comenzó a notar inconsistencias, contradicciones que los rabinos parecían pasar por alto o explicar
lidiar con argumentos que para su mente analítica resultaban insatisfactorios. Pero sus dudas no eran casuales ni superficiales. Spinoza había heredado de la tradición marrana de su familia una característica fundamental: la capacidad de leer entre líneas, de buscar significados ocultos, de cuestionar las narrativas oficiales. Durante generaciones, sus ancestros habían tenido que interpretar textos cristianos, buscando elementos judíos ocultos. Habían desarrollado una mentalidad crítica que ahora Baruch aplicaba a su propia tradición religiosa. Sus profesores comenzaron a notar que sus preguntas en clase no eran las típicas inquietudes de un estudiante curioso, sino cuestionamientos fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad religiosa, la autenticidad de ciertos textos bíblicos y, lo más peligroso de todo, sobre las referencias que el Talmud hacía a figuras controvertidas de la historia judía. ¿Qué descubrió exactamente Spinoza en esos textos antiguos que lo llevó por el camino de la herejía? Los documentos de la época nos hablan de un joven que había comenzado a señalar contradicciones específicas en las Escrituras, contradicciones que, según él, probaban que el texto bíblico tenía origen humano y no divino. 4. Pero había algo más, algo que los documentos oficiales no mencionan explícitamente. Spinoza había comenzado a estudiar con particular intensidad las referencias talmúdicas a una figura que la comunidad judía prefería no discutir abiertamente. En 1655, un año antes de su excomunión, Spinoza dejó de asistir regularmente a la sinagoga y comenzó a expresar públicamente sus dudas sobre doctrinas fundamentales del judaísmo. Pero no era solo escepticismo lo que movía al joven filósofo. Era una búsqueda obsesiva de la verdad, una necesidad compulsiva de entender las conexiones ocultas entre el judaísmo de su época y el cristianismo primitivo que habían estudiado sus ancestros marranos. El conocimiento prohibido que cambió todo. ¿Cuáles eran exactamente esos textos talmúdicos que Spinoza estudiaba con tanta intensidad? El Talmud, esa vasta colección de debates rabínicos, leyes y tradiciones orales, contenía referencias veladas a figuras históricas que la comunidad judía prefería mantener en la oscuridad. Entre estas referencias, las más controvertidas eran aquellas que se referían a un personaje conocido en los textos como Yeshu o Ben Pandera. Y Spinoza, con su educación privilegiada y su acceso a comentarios rabínicos restringidos, sabía perfectamente a quién se referían estas menciones codificadas. Yeshu era el nombre que los textos talmúdicos utilizaban para referirse a Jesús de Nazaret, pero no al Jesús que conocían los cristianos, sino al Jesús tal como lo veían los rabinos de los primeros siglos de nuestra era. Los relatos talmúdicos sobre Yeshu presentaban una narrativa completamente diferente a la de los evangelios cristianos. Según estas fuentes, Yeshu había sido un judío que se había desviado de la ortodoxia, que había sido acusado de hechicería y de extraviar al pueblo de Israel, y que había sido ejecutado en vísperas de la Pascua después de un juicio público en el que se había intentado encontrar defensores para él, pero sin éxito. ¿Te das cuenta de la explosividad de esta información en manos de un joven judío del siglo XVII? Spinoza no solo tenía acceso a estas referencias talmúdicas, sino que había sido entrenado para interpretarlas con las herramientas hermenéuticas más sofisticadas de su tradición. Sabía que estas no eran invenciones maliciosas, sino testimonios indirectos de la realidad histórica de Jesús, tal como la habían percibido los judíos de su época. Pero había algo aún más profundo en el conocimiento que Spinoza poseía. Los comentarios rabínicos más esotéricos, aquellos a los que solo tenían acceso estudiantes avanzados como él, contenían discusiones teológicas sobre la naturaleza del mesianismo que ponían en perspectiva tanto el rechazo judío de Jesús como la aceptación cristiana de su divinidad. El encuentro fatal con el racionalismo cartesiano. ¿Qué sucede cuando una mente entrenada en las tradiciones más profundas del judaísmo se encuentra con las ideas revolucionarias del racionalismo moderno?
Para Spinoza, este encuentro fue catastrófico para su fe tradicional, pero fundacional para su genio filosófico. René Descartes había muerto en 1650, pero sus ideas estaban revolucionando el panorama intelectual europeo, y Ámsterdam, con su ambiente tolerante y cosmopolita, era uno de los principales centros de difusión del cartesianismo. Spinoza no solo leyó a Descartes, sino que aplicó el método cartesiano de duda sistemática a los textos sagrados de su propia tradición. Si Descartes podía dudar de todo excepto de la existencia del pensamiento mismo, ¿por qué no aplicar esta misma duda metódica a la Biblia hebrea, al Talmud y a las tradiciones rabínicas que había aprendido desde la infancia? El resultado de esta aplicación fue devastador para la fe tradicional de Spinoza. Comenzó a ver que muchas de las interpretaciones rabínicas no resistían un análisis racional riguroso, que había inconsistencias históricas en los relatos bíblicos y que las explicaciones tradicionales sobre la naturaleza de Dios y su relación con el mundo eran filosóficamente insostenibles. Pero su encuentro con el cartesianismo no solo destruyó sus creencias anteriores, sino que le proporcionó las herramientas intelectuales para construir una nueva síntesis. Spinoza comenzó a desarrollar una visión de Dios que combinaba la racionalidad cartesiana con elementos místicos que había absorbido de la tradición cabalística judía. Esta síntesis resultaría en su concepto revolucionario de Deus sive natura, Dios o la naturaleza, que escandalizaría tanto a judíos como a cristianos. La comunidad se alerta. Los primeros intentos de silenciamiento. ¿Cómo reacciona una comunidad religiosa cohesionada cuando uno de sus miembros más brillantes comienza a cuestionar públicamente sus fundamentos? En el caso de la comunidad judía de Ámsterdam, la reacción fue inicialmente de preocupación paternal, luego de alarma creciente y finalmente de pánico institucional. Los primeros indicios de problemas surgieron cuando Spinoza comenzó a compartir sus dudas no solo con sus profesores, sino con otros jóvenes de la comunidad. Sus cuestionamientos sobre la autenticidad de ciertos textos bíblicos, sus interpretaciones heterodoxas de pasajes talmúdicos y especialmente sus comentarios sobre las referencias a figuras mesiánicas controvertidas, comenzaron a crear ondas de inquietud entre las autoridades rabínicas. El Mahamad, el consejo directivo de la comunidad judía de Ámsterdam, intentó inicialmente un enfoque discreto. Enviaron a rabinos respetados para conversar con el joven Spinoza, esperando que pudieran reconducirlo hacia la ortodoxia a través del diálogo y la persuasión. Pero estos intentos resultaron contraproducentes. Spinoza no solo no se retractó de sus posiciones, sino que utilizó estos encuentros para profundizar sus argumentos y refinir sus cuestionamientos. La situación se volvió especialmente delicada cuando Spinoza comenzó a expresar ideas sobre la naturaleza de Jesús, que resultaban problemáticas tanto para la comunidad judía como para las autoridades cristianas de Ámsterdam. Sus interpretaciones de los textos talmúdicos sobre Yeshua, combinadas con su análisis racional de los evangelios cristianos, estaban llevándolo hacia conclusiones que amenazaban el delicado equilibrio religioso de la ciudad. Los intentos desesperados de salvación. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar una comunidad para salvar a uno de sus miembros más talentosos de la perdición espiritual? Los líderes de la comunidad judía de Ámsterdam llegaron muy lejos en sus intentos de rescatar a Spinoza de lo que veían como un camino hacia la herejía irreversible. Primero intentaron el soborno intelectual. Le ofrecieron posiciones prestigiosas dentro de la comunidad, acceso a bibliotecas privadas aún más exclusivas, la oportunidad de estudiar con los rabinos más eruditos de Europa. Pero Spinoza rechazó todas estas ofertas. Su búsqueda de la verdad se había vuelto más importante que cualquier beneficio material o social que la comunidad pudiera ofrecerle. Luego intentaron el soborno económico directo.
Según algunos relatos de la época, llegaron a ofrecerle una pensión anual de 1000 florines si simplemente se mantenía en silencio sobre sus ideas controvertidas y continuaba participando externamente en la vida religiosa de la comunidad. Esta era una suma considerable para la época, suficiente para que un joven viviera cómodamente sin necesidad de trabajar. Pero nuevamente, Spinoza rechazó la oferta. La comunidad incluso consideró la posibilidad de enviarlo a estudiar a otra ciudad, lejos de las influencias intelectuales que consideraban perniciosas. Había comunidades judías en Venecia, en Constantinopla, en Londres, donde quizás un cambio de ambiente pudiera reconducir al joven hacia la ortodoxia. Pero Spinoza no mostró ningún interés en estos planes de exilio voluntario. El momento de la verdad, cuando el silencio se vuelve imposible. ¿En qué momento exacto un joven judío ortodoxo cruza la línea de lo que su comunidad puede tolerar? Para Spinoza, ese momento llegó cuando comenzó no solo a cuestionar privadamente las doctrinas tradicionales, sino a enseñar activamente sus nuevas ideas a otros miembros de la comunidad. Los documentos históricos nos hablan de que Spinoza había comenzado a reunir a otros jóvenes judíos para discutir sus interpretaciones heterodoxas de los textos sagrados. Estas reuniones no eran simples discusiones académicas, sino verdaderas sesiones de enseñanza en las que Spinoza exponía sistemáticamente sus razones para cuestionar la autoridad rabínica, la autenticidad de ciertos textos bíblicos y, lo más peligroso de todo, las interpretaciones tradicionales sobre figuras mesiánicas. Pero lo que realmente alarmó a las autoridades comunitarias fue que Spinoza había comenzado a desarrollar una nueva teología que combinaba elementos judíos, cristianos y racionalistas en una síntesis completamente original. Esta nueva teología no solo cuestionaba doctrinas específicas, sino que atacaba los fundamentos mismos sobre los cuales se basaba la autoridad religiosa tradicional. Los informes que llegaban al Mahamad describían a un Spinoza que había dejado de ser un estudiante cuestionador para convertirse en un maestro herético. Ya no se limitaba a expresar dudas, sino que ofrecía respuestas alternativas, interpretaciones completamente nuevas de textos antiguos y una visión de la relación entre lo divino y lo humano, que resultaba incompatible con tanto el judaísmo como el cristianismo ortodoxos. La decisión final, el punto de no retorno. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso y llevó a la comunidad judía de Ámsterdam a tomar la decisión más drástica de su historia reciente? Los historiadores debaten sobre los detalles específicos, pero lo que parece claro es que Spinoza había llegado a conclusiones sobre la figura de Jesús que resultaban inaceptables para cualquier comunidad religiosa de su época. Spinoza no solo había estudiado las referencias talmúdicas a Yeshua, sino que las había combinado con su análisis racional de los evangelios cristianos para desarrollar una interpretación completamente original de la figura histórica de Jesús. Esta interpretación reconocía a Jesús como un personaje histórico real y significativo, pero rechazaba tanto la visión judía tradicional de él como un falso Mesías como la visión cristiana de él como el Hijo Divino de Dios. Para Spinoza, Jesús había sido un judío extraordinario que había logrado elevar las leyes particulares de la Torá a principios éticos universales, convirtiéndose así en una figura de importancia histórica mundial. Pero al mismo tiempo, Spinoza insistía en que Jesús había sido completamente humano, negando categóricamente cualquier naturaleza divina. Esta posición era doblemente herética. Para los judíos, representaba una elevación inaceptable de una figura que su tradición consideraba un falso Mesías. Para los cristianos, representaba una negación blasfema de la divinidad de Cristo. Spinoza había logrado la hazaña de crear una interpretación de Jesús que ofendía por igual a las dos grandes tradiciones religiosas de Occidente. El día que Ámsterdam tembló, el 27 de julio de 1656, será recordado como uno de los días más dramáticos en la historia intelectual de Ámsterdam 24.
Ese día, Baruch Spinoza, de apenas 23 años, se convirtió en la primera persona en la historia de la comunidad judía de Ámsterdam en ser sometida al cherem más severo jamás pronunciado. ¿Puedes imaginar la tensión que se respiraba en la sinagoga ese día? Los líderes comunitarios habían convocado a una asamblea extraordinaria. Toda la comunidad judía de Ámsterdam sabía que algo monumental estaba a punto de suceder. Los rumores sobre las herejías de Spinoza habían circulado durante meses y muchos esperaban que finalmente se tomara una decisión definitiva sobre su caso. El texto del cherem que se leyó ese día era extraordinario, tanto por su severidad como por su especificidad. No se limitaba a las fórmulas tradicionales de excomunión, sino que mencionaba explícitamente las horrendas herejías que Spinoza había cometido y enseñado, y las monstruosas acciones de las que se le acusaba. Pero lo más significativo del decreto de excomunión no era lo que decía explícitamente, sino lo que implicaba. Al usar términos como horrendas herejías, los rabinos estaban indicando que las ideas de Spinoza no eran simplemente errores teológicos menores, sino ataques fundamentales contra los pilares básicos de la fe judía. Al mencionar que estas herejías habían sido atestiguadas por testigos fidedignos, estaban dejando claro que tenían evidencia específica y detallada de las enseñanzas heréticas de Spinoza. La maldición que resonó por siglos. ¿Has escuchado alguna vez el texto completo de la maldición que pronunciaron contra Spinoza? Las palabras que se leyeron ese día en la sinagoga de Ámsterdam no eran una simple fórmula de excomunión, sino una verdadera maldición que pretendía separar a Spinoza no solo de la comunidad terrenal, sino de cualquier posibilidad de redención espiritual. Por el decreto de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch Spinoza. Comenzaba la fórmula ritual. Pero luego continuaba con especificaciones que revelaban la profundidad de la ruptura. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. Las palabras de la maldición estaban cuidadosamente elegidas para cubrir todos los aspectos de la existencia humana. No se trataba simplemente de expulsar a Spinoza de la comunidad religiosa, sino de declararlo maldito en todas las dimensiones de su existencia. La fórmula continuaba prohibiendo a cualquier miembro de la comunidad tener cualquier tipo de contacto con él, hablar con él, leer sus escritos o incluso permanecer bajo el mismo techo que él. Pero quizás la parte más reveladora de la maldición era su insistencia en la irreversibilidad de la decisión. A diferencia de otros casos de excomunión que incluían procedimientos para la reconciliación, el cherem de Spinoza no mencionaba ninguna posibilidad de perdón o retorno. Era una ruptura definitiva, diseñada para durar para siempre. El silencio ensordecedor después de la tormenta. ¿Cómo reaccionó exactamente Spinoza a su excomunión? Los relatos históricos nos cuentan una historia fascinante de dignidad bajo presión extrema. A diferencia de otros casos famosos de excomunión, como el de Uriel da Costa, que había suplicado por su readmisión en la comunidad, Spinoza no mostró ningún signo de arrepentimiento o deseo de reconciliación. Según los testimonios de la época, cuando le comunicaron formalmente su excomunión, Spinoza simplemente respondió que la decisión no le causaba más dolor del que él mismo habría deseado. Esta respuesta, lejos de mostrar indiferencia, revelaba la profundidad de su alienación de la comunidad que lo había formado. Ya no se consideraba parte de ella, por lo que su expulsión formal simplemente reconocía una realidad que él había aceptado internamente mucho tiempo atrás. Pero el verdadero testimonio de la fortaleza de carácter de Spinoza se reveló en los días y semanas posteriores a su excomunión. Mientras que la comunidad esperaba que la severidad del castigo lo llevara a reconsiderar sus posiciones, Spinoza hizo exactamente lo opuesto.
comenzó a trabajar más intensivamente que nunca en el desarrollo de sus ideas filosóficas, como si la libertad de la ortodoxia hubiera liberado su genio creativo. La primera decisión práctica que tomó después de su excomunión fue cambiar su nombre. Abandonó el nombre hebreo Baruch y adoptó la versión latina Benedictus, ambos significando bendecido 12. Este cambio no era simplemente simbólico, sino una declaración de independencia intelectual. Ya no era Baruch, el judío herético, sino Benedictus, el filósofo libre. El exilio que se convirtió en liberación. ¿Dónde va un joven de 23 años que ha sido completamente repudiado por su familia, su comunidad y su tradición religiosa? Para Spinoza, el exilio físico de Ámsterdam se convirtió paradójicamente en el comienzo de su verdadera libertad intelectual. Inicialmente se trasladó a Rijnsburg, una pequeña ciudad cerca de Leiden que era conocida por ser un refugio de librepensadores y religiosos no conformistas 28. Aquí encontró una comunidad de colegiantes, cristianos liberales, que practicaban una forma de cristianismo despojada de dogmas y jerarquías eclesiásticas. Para estos colegiantes, las ideas de Spinoza sobre la naturaleza de Jesús no resultaban heréticas, sino refrescantemente racionales. La casa donde Spinoza vivió en Rijnsburg tenía una placa con versos que parecían describir perfectamente su situación. Oh, si todos los hombres fueran sabios y además tuvieran buena voluntad, la tierra sería un paraíso, mientras que ahora es en su mayor parte un infierno. Estos versos no solo reflejaban la filosofía personal de Spinoza, sino que también sugerían que había encontrado un lugar donde sus ideas podían desarrollarse sin la constante presión de la ortodoxia religiosa. Para mantenerse económicamente, Spinoza aprendió el oficio de pulir lentes para microscopios y telescopios 245. Esta ocupación no era casual. El trabajo con lentes requería precisión matemática, comprensión de principios ópticos y, sobre todo, paciencia meticulosa. Estas mismas cualidades que aplicaba a su trabajo manual, las trasladaba a su trabajo intelectual. La precisión en el análisis, la comprensión de principios fundamentales y la paciencia para desarrollar sistemas filosóficos complejos. La construcción de un nuevo sistema de pensamiento. ¿Cómo construye un filósofo un sistema completamente nuevo de comprensión del universo partiendo prácticamente de cero? Para Spinoza, este proceso comenzó con la aplicación sistemática de los métodos racionalistas que había aprendido de Descartes a las preguntas fundamentales sobre Dios, la naturaleza y el lugar de los seres humanos en el cosmos. Su punto de partida era revolucionario. Si Dios existe, debe ser pensado de manera completamente racional, sin contradicciones lógicas y sin elementos misteriosos que escapen al análisis filosófico. Esta premisa lo llevó a desarrollar su concepto más famoso y controvertido, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Para Spinoza, Dios no era un ser personal que existía separadamente del universo y que lo había creado desde fuera, sino que Dios era la totalidad misma de la realidad. Todo lo que existe, existe en Dios y no puede ser concebido sin Dios. Esta visión panteísta significaba que las leyes naturales no eran decretos arbitrarios de una deidad caprichosa, sino expresiones necesarias de la naturaleza divina misma. Esta concepción de Dios tenía implicaciones revolucionarias para la comprensión de figuras históricas como Jesús. Si Dios era la totalidad de la realidad y se expresaba a través de las leyes naturales, entonces los llamados milagros de Jesús debían ser reinterpretados no como violaciones sobrenaturales de las leyes naturales, sino como manifestaciones de principios naturales que los seres humanos de la época de Jesús no comprendían completamente.
La reinterpretación radical de la figura de Jesús. ¿Qué veía exactamente Spinoza cuando aplicaba su nuevo sistema filosófico a la figura histórica de Jesús? Su análisis resultó en una de las interpretaciones más originales e influyentes de Cristo en toda la historia del pensamiento occidental. Para Spinoza, Jesús representaba algo completamente único en la historia humana. Era el único ser humano que había logrado una comprensión perfecta de la naturaleza de Dios y había sido capaz de comunicar esta comprensión de manera que fuera accesible para toda la humanidad. En este sentido, Jesús era la boca de Dios, no porque fuera divino él mismo, sino porque había logrado expresar la sabiduría divina de la manera más pura posible. Esta interpretación permitía a Spinoza reconocer la grandeza histórica de Jesús sin aceptar los dogmas cristianos sobre su divinidad. Jesús había sido completamente humano, pero había alcanzado el nivel más alto posible de comprensión y sabiduría humana. Su importancia no residía en milagros sobrenaturales o en un estatus ontológico especial, sino en su capacidad de elevar las leyes particulares del judaísmo a principios éticos universales válidos para toda la humanidad. Al mismo tiempo, esta interpretación le permitía a Spinoza explicar por qué los judíos contemporáneos de Jesús lo habían rechazado como Mesías. Según Spinoza, los judíos de la época de Jesús esperaban un Mesías político que restauraría la independencia nacional de Israel y establecería un reino terrenal. Jesús, en cambio, había ofrecido un reino espiritual y había transformado las expectativas mesiánicas particulares en principios éticos universales. Su fracaso como Mesías judío había sido precisamente lo que lo había convertido en una figura de importancia universal. El precio de la verdad, persecución y reconocimiento. ¿Cuál fue el costo personal que Spinoza tuvo que pagar por desarrollar y expresar estas ideas revolucionarias? La respuesta es devastadora. Perdió no solo su comunidad religiosa y su familia, sino que se convirtió en una figura perseguida tanto por las autoridades judías como por las cristianas. Cuando Spinoza publicó su Tratado Teológico Político en 1670, la reacción fue inmediata y furiosa. 67. El libro no solo desarrollaba sus ideas sobre la naturaleza de Dios y la interpretación de las Escrituras, sino que aplicaba estas ideas a cuestiones políticas contemporáneas, defendiendo la tolerancia religiosa y la separación entre autoridad política y religiosa. Para las autoridades de la época, estas ideas representaban una amenaza directa al orden social establecido. La Iglesia Católica incluyó las obras de Spinoza en su índice de libros prohibidos, convirtiéndolo en uno de los pocos pensadores que había logrado la extraordinaria hazaña de ser rechazado oficialmente tanto por el judaísmo como por el cristianismo. Sus contemporáneos lo llamaban frecuentemente ateo, aunque en realidad sus obras representaban no una negación de Dios, sino una reconceptualización radical de la naturaleza divina. Pero quizás el costo más profundo que Spinoza tuvo que pagar no fue la persecución oficial, sino la soledad intelectual. Había desarrollado un sistema de pensamiento tan original y tan alejado de las ortodoxias de su época que muy pocos de sus contemporáneos podían comprenderlo completamente. Vivió sus últimos años en La Haya, rodeado de un pequeño círculo de admiradores, pero esencialmente solo en su búsqueda de la verdad. El legado oculto que cambió el mundo. ¿Cómo puede un filósofo que murió en relativa oscuridad y cuyas obras fueron prohibidas por las principales autoridades religiosas de su época ejercer una influencia tan profunda en el pensamiento posterior? La respuesta está en la naturaleza revolucionaria de las ideas que Spinoza desarrolló y en su capacidad de anticipar desarrollos intelectuales que solo se harían evidentes siglos después de su muerte. Las ideas de Spinoza sobre la naturaleza de
Dios influyeron profundamente en el desarrollo de la filosofía alemana del siglo XVIII y XIX. Pensadores como Kant, Fichte, Schelling y Hegel reconocieron en Spinoza a un precursor de sus propias investigaciones sobre la relación entre lo absoluto y lo finito, entre lo divino y lo humano. Su panteísmo se convirtió en una de las alternativas más sofisticadas, tanto al teísmo tradicional como al materialismo mecanicista. Pero quizás, más importante aún, fue la influencia de Spinoza en el desarrollo de la crítica bíblica moderna. Sus métodos de análisis textual, su aplicación de principios racionales a la interpretación de textos sagrados y su reconocimiento de los elementos humanos e históricos en las escrituras establecieron los fundamentos metodológicos que seguirían los estudiosos bíblicos durante los siguientes 3 siglos. Su interpretación de la figura de Jesús también tuvo consecuencias duraderas. Al presentar a Jesús como una figura histórica de importancia universal, sin aceptar las afirmaciones cristianas tradicionales sobre su divinidad, Spinoza anticipó desarrollos en la teología liberal y en los estudios históricos sobre Jesús que solo se desarrollarían completamente en los siglos XVIII y XIX. Las preguntas que permanecen sin respuesta. ¿Qué otros conocimientos poseía Spinoza que nunca llegó a expresar públicamente? Esta pregunta ha fascinado a los estudiosos durante siglos, porque hay indicios de que el filósofo holandés tenía acceso a tradiciones y textos que fueron más allá de lo que reveló en sus obras publicadas. Su educación talmúdica había sido excepcionalmente profunda y había tenido acceso a comentarios rabínicos y tradiciones orales que estaban restringidos a estudiosos de élite. Algunos de estos textos contenían discusiones sobre figuras mesiánicas, interpretaciones esotéricas de pasajes bíblicos y especulaciones teológicas que podrían haber influido en el desarrollo de sus ideas sobre Jesús y sobre la naturaleza de lo divino. También existe la posibilidad de que Spinoza hubiera tenido acceso a tradiciones místicas judías, incluidos textos cabalísticos, que podrían haber informado su comprensión de la relación entre Dios y el mundo natural. Su concepto de Deus sive natura muestra sorprendentes paralelos con ciertas ideas cabalísticas sobre la emanación divina y la presencia de lo divino en la naturaleza. Además, su trasfondo marrano le habría dado acceso a tradiciones de interpretación textual que habían sido desarrolladas por generaciones de judíos que habían tenido que navegar entre diferentes sistemas religiosos. Estas tradiciones hermenéuticas podrían haber influido en su capacidad de encontrar elementos de verdad tanto en fuentes judías como cristianas, mientras rechazaba las ortodoxias oficiales de ambas tradiciones. El misterio que aún nos desafía. ¿Por qué exactamente las autoridades judías de Ámsterdam reaccionaron con tanta severidad a las ideas de Spinoza? Esta pregunta sigue siendo parcialmente misteriosa, porque el texto oficial de su excomunión habla de horrendas herejías, sin especificar exactamente cuáles eran estas herejías. Los documentos históricos sugieren que las ideas de Spinoza sobre la autenticidad de ciertos textos bíblicos y su cuestionamiento de doctrinas tradicionales fueron factores importantes en su excomunión. Pero algunos historiadores sospechan que había algo más específico, algo relacionado con sus interpretaciones de textos talmúdicos sobre figuras controversiales, que desencadenó la reacción tan extrema de las autoridades comunitarias. Es posible que Spinoza hubiera comenzado a desarrollar públicamente interpretaciones de las referencias talmúdicas a Yeshua que resultaban problemáticas no solo para la comunidad judía, sino también para las relaciones de esa comunidad con las autoridades cristianas de Ámsterdam. En una época en que los judíos dependían de la tolerancia cristiana para su supervivencia, cualquier enseñanza que pudiera ser interpretada
interpretada como ofensiva para el cristianismo, representaba una amenaza para toda la comunidad. También es posible que las ideas de Spinoza sobre la naturaleza de Dios, que eventualmente se desarrollarían en su panteísmo maduro, ya estuvieran tomando forma en 1656 y que las autoridades rabínicas hubieran reconocido en ellas una amenaza fundamental no solo a doctrinas específicas, sino a los fundamentos mismos de la religión teísta tradicional. La verdad que trasciende el tiempo. Después de casi 4 siglos, ¿qué podemos aprender de la historia de Baruch Spinoza y su búsqueda de la verdad sobre las figuras más controversiales de la historia humana? Su ejemplo nos enseña que la búsqueda genuina de la verdad a menudo requiere el coraje de desafiar no solo ideas específicas, sino los sistemas completos de autoridad que sostienen esas ideas. Spinoza no fue simplemente un rebelde adolescente que cuestionaba la religión por capricho. Fue un estudioso serio que aplicó los métodos intelectuales más rigurosos de su época a las preguntas más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la naturaleza de lo divino y el lugar de los seres humanos en el cosmos. Su tragedia personal fue que sus conclusiones fueron tan originales y tan alejadas de las ortodoxias de su época que no pudo encontrar una comunidad que las aceptara. Pero su legado nos demuestra que la verdad, por incómoda que sea para las autoridades establecidas, eventualmente encuentra una manera de emerger y de ejercer su influencia transformadora. Las ideas que costaron a Spinoza su familia, su comunidad y su tranquilidad personal se convirtieron en fundamentos del pensamiento moderno occidental. Su interpretación de Jesús como una figura histórica de importancia universal que había logrado elevar principios éticos particulares a validez universal, ofrece aún hoy una alternativa sofisticada tanto a las interpretaciones religiosas tradicionales como a las negaciones simplistas de la importancia histórica de Cristo. El llamado a la reflexión personal. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Spinoza y cuestionar las verdades que has aceptado sin cuestionamiento durante toda tu vida? Su historia nos desafía a aplicar nuestra capacidad racional no solo a problemas técnicos o prácticos, sino a las preguntas más fundamentales sobre el significado y el propósito de la existencia humana. Spinoza nos demuestra que es posible mantener un sentido profundo de lo sagrado y lo divino sin aceptar dogmas irracionales o autoridades incuestionables. Su concepto de Deus, sive natura, nos invita a encontrar lo divino no en un reino sobrenatural separado de la naturaleza, sino en la maravillosa complejidad y belleza del universo natural mismo. Su interpretación de figuras como Jesús nos desafía a buscar la sabiduría y la inspiración espiritual en las enseñanzas y ejemplos de grandes figuras históricas, sin necesidad de aceptar afirmaciones sobrenaturales sobre ellas. Es posible reconocer la grandeza humana en su forma más alta, sin necesidad de divinizarla. La historia de Spinoza también nos recuerda que la búsqueda de la verdad puede requerir sacrificios personales significativos. No todos están dispuestos a pagar el precio que él pagó por su integridad intelectual, pero para aquellos que están dispuestos a emprender esta búsqueda, su ejemplo ofrece tanto inspiración como orientación metodológica. Finalmente, la vida de Spinoza nos enseña que las verdades más importantes a menudo se encuentran no en las respuestas que nos dan las autoridades establecidas, sino en las preguntas que tenemos el coraje de formular cuando aplicamos nuestra razón y nuestra conciencia a los misterios más profundos de la existencia humana. Su búsqueda de la verdad oculta sobre Jesús en los textos talmúdicos no fue simplemente un ejercicio académico, sino parte de una búsqueda más amplia de comprensión sobre la naturaleza de lo divino, lo humano
y las posibilidades más altas de la existencia humana. Esta búsqueda continúa siendo relevante hoy, casi 4 siglos después de su nacimiento en las calles de Ámsterdam. Si llegaste hasta aquí, significa que realmente quieres conocer la verdad completa sobre uno de los secretos más profundos de la historia occidental. Si estás viendo esto desde tu celular, dale like ahora mismo porque este contenido necesita llegar a más personas que buscan respuestas reales sobre los misterios que han sido ocultados durante siglos. Dime en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora del día estás descubriendo esta revelación. Y no olvides compartir este video con ese amigo que siempre hace preguntas profundas sobre religión e historia. Créeme, después de ver esto, tendrán conversaciones que cambiarán su perspectiva para siempre. La transformación radical del concepto de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un joven judío del siglo XVII, formado en las tradiciones más ortodoxas del Talmud, llegó a desarrollar la interpretación más revolucionaria de Jesús que el mundo había visto hasta entonces? La respuesta a esta pregunta nos lleva al corazón mismo del genio filosófico de Spinoza y a los secretos que había descubierto en los textos más antiguos de su tradición. Después de su excomunión, Spinoza no abandonó su fascinación por la figura de Jesús. Al contrario, liberado de las restricciones de la ortodoxia religiosa, comenzó a desarrollar una interpretación que combinaba su profundo conocimiento de las fuentes talmúdicas con los métodos racionalistas más avanzados de su época. El resultado fue una visión de Cristo que era demasiado judía para los cristianos y demasiado cristiana para los judíos, pero que poseía una originalidad y una profundidad que influiría en el pensamiento occidental durante los siguientes 3 siglos. En su retiro de Regensburg, rodeado de sus lentes y sus libros, Spinoza comenzó a trabajar en lo que se convertiría en su obra más controvertida, el Tratado Teológico Político. En este texto desarrollaría sistemáticamente su interpretación de Jesús como la boca de Dios. Una designación que revelaba tanto su respeto por la figura histórica de Cristo como su rechazo categórico de las interpretaciones dogmáticas tradicionales. Pero ¿qué significaba exactamente para Spinoza llamar a Jesús la boca de Dios? Esta expresión no era casual ni metafórica, sino que reflejaba una comprensión muy específica de la relación entre lo divino y lo humano que Spinoza había desarrollado a partir de su síntesis única entre racionalismo cartesiano y misticismo judío. Para Spinoza, Dios se comunicaba con la humanidad no a través de revelaciones sobrenaturales que violaban las leyes naturales, sino a través de individuos excepcionales que habían logrado una comprensión tan profunda de la naturaleza divina que podían expresar verdades universales de manera accesible para toda la humanidad. En este sentido, Jesús representaba el punto culminante de la comunicación divina con los seres humanos, no porque fuera divino él mismo, sino porque había alcanzado el nivel más alto posible de comprensión y sabiduría humana. Esta interpretación le permitía a Spinoza resolver una de las contradicciones más profundas de su formación intelectual. Como judío educado en la tradición talmúdica, había aprendido a ver a Jesús como un falso Mesías que había desviado al pueblo de Israel de sus verdaderas obligaciones religiosas. Como racionalista moderno, había llegado a rechazar cualquier explicación sobrenatural de los eventos históricos. Pero como filósofo serio, no podía ignorar la importancia histórica indiscutible de la figura de Jesús en el desarrollo de la civilización occidental. Su solución fue brillante en su simplicidad. Jesús había sido completamente humano, pero había logrado transformar las leyes particulares de la tradición judía en principios éticos universales válidos para toda la humanidad. Su importancia no residía en milagros sobrenaturales o en un estatus ontológico especial, sino en su capacidad única de elevar lo particular a lo universal, de transformar las obligaciones tribales en imperativos morales cosmopolitas. El análisis revolucionario de los textos sagrados.
¿Cómo aplicó exactamente Spinoza sus conocimientos talmúdicos a la reinterpretación de los evangelios cristianos? La respuesta a esta pregunta nos revela no solo la originalidad de su método, sino también la profundidad de su erudición en ambas tradiciones religiosas. Spinoza había sido entrenado en los métodos hermenéuticos más sofisticados del judaísmo rabínico. Conocía las técnicas de interpretación textual que los rabinos habían desarrollado durante siglos para extraer significados múltiples de los textos bíblicos. Sabía cómo buscar conexiones entre pasajes aparentemente no relacionados, cómo identificar patrones numéricos y lingüísticos ocultos, y cómo usar el contexto histórico para iluminar significados que no eran evidentes en una lectura superficial. Cuando aplicó estas técnicas a los evangelios cristianos, Spinoza hizo descubrimientos que lo llevaron a conclusiones radicalmente diferentes de las de la teología cristiana tradicional. Notó, por ejemplo, que los evangelios presentaban a Jesús utilizando métodos de enseñanza que eran característicos de los rabinos de su época, pero adaptándolos para audiencias que incluían no solo judíos, sino también gentiles. Observó que las parábolas de Jesús seguían patrones retóricos que eran familiares en la literatura rabínica, pero que su contenido transformaba sistemáticamente las expectativas particularistas judías en principios universalistas. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, no solo enseñaba la importancia de la compasión, sino que específicamente desafiaba las barreras étnicas y religiosas que separaban a judíos de no judíos. Spinoza también aplicó su conocimiento de las referencias talmúdicas a Yeshua para desarrollar una comprensión más matizada de cómo los contemporáneos judíos de Jesús habían percibido su mensaje. Reconoció que el rechazo judío de Jesús no había sido simplemente obstinación religiosa, sino una respuesta comprensible a un mensaje que parecía amenazar las bases mismas de la identidad nacional y religiosa judía. Al mismo tiempo, su análisis de los métodos de enseñanza de Jesús lo convenció de que Cristo había poseído una comprensión extraordinariamente profunda tanto de la tradición judía como de las necesidades espirituales de la humanidad en general. Jesús no había sido simplemente un reformador religioso, sino un genio espiritual que había logrado crear un puente entre lo particular y lo universal, entre las tradiciones específicas del judaísmo y las necesidades religiosas de toda la humanidad. La desmitologización sistemática de los milagros. ¿Cómo explicaba Spinoza los milagros de Jesús sin recurrir a explicaciones sobrenaturales? Su respuesta a esta pregunta reveló no solo su compromiso con el racionalismo, sino también su comprensión sofisticada de la psicología humana y de los procesos de transmisión cultural. Para Spinoza, los llamados milagros de Jesús debían ser entendidos no como violaciones de las leyes naturales, sino como eventos que habían sido malinterpretados o magnificados por testigos que no poseían los conocimientos científicos necesarios para comprenderlos adecuadamente. Esta aproximación no era simplemente escepticismo moderno, sino que reflejaba su comprensión profunda de cómo las tradiciones orales tienden a transformar eventos históricos reales en narrativas legendarias. Su conocimiento de la tradición talmúdica le había enseñado que los rabinos de la época de Jesús también habían sido acusados de realizar milagros, y que estas acusaciones generalmente reflejaban su reputación como sanadores hábiles o como individuos que poseían conocimientos técnicos superiores a los de la población general. Spinoza aplicó este mismo principio interpretativo a los relatos evangélicos sobre Jesús. Las sanaciones de Jesús, por ejemplo, podían ser explicadas como resultado de su comprensión excepcional de la conexión entre el estado mental y la salud física. Spinoza había observado esta conexión en su propia época y había desarrollado una teoría sofisticada sobre la unidad mente-cuerpo que le permitía explicar cómo el estado espiritual de una persona podía influir directamente en su bienestar físico.
Los milagros de multiplicación de alimentos podían ser entendidos como eventos en los cuales Jesús había inspirado a las multitudes a compartir recursos que previamente habían mantenido ocultos, creando así una abundancia aparentemente milagrosa a partir de recursos que ya existían, pero que no habían sido distribuidos equitativamente. Pero quizás, más importante aún, era la aproximación de Spinoza a los relatos sobre la resurrección de Jesús. Para él, la resurrección no debía ser entendida como un evento físico literal, sino como la manifestación continuada de la influencia espiritual de Jesús en sus seguidores después de su muerte física. La presencia real de Cristo se manifestaba no en apariciones sobrenaturales, sino en la práctica efectiva de la justicia y la caridad que Jesús había enseñado. La reinterpretación de la divinidad de Cristo. ¿Cómo podía Spinoza mantener el respeto por la figura de Jesús mientras rechazaba categóricamente su divinidad? La respuesta a esta pregunta nos lleva al corazón de su teología revolucionaria y a su comprensión única de la relación entre lo divino y lo humano. Para Spinoza, la pregunta sobre la divinidad de Jesús estaba mal planteada desde el principio. Si Dios era la totalidad de la realidad natural, como él sostenía en su filosofía panteísta, entonces la pregunta no era si Jesús era divino o humano, sino cómo había logrado expresar la naturaleza divina de manera tan completa a través de su humanidad. En este sentido, todos los seres humanos participaban de la naturaleza divina simplemente por el hecho de existir, ya que todo lo que existe en Dios y expresa algún aspecto de la naturaleza divina. Pero Jesús había sido único en su capacidad de reconocer conscientemente esta participación y de actuar de manera completamente consecuente con ella. Spinoza desarrolló una analogía que se volvería famosa. Así como el entendimiento divino se relaciona con la idea de un círculo de la misma manera que el entendimiento de Jesús se relacionaba con la idea de justicia y caridad. En ambos casos, había una correspondencia perfecta entre la idea y su expresión, pero esto no implicaba una identidad ontológica entre lo finito y lo infinito. Esta interpretación le permitía a Spinoza explicar por qué Jesús había hablado de sí mismo como Hijo de Dios, sin aceptar las interpretaciones literales de esta expresión que habían llevado a los dogmas cristianos tradicionales sobre la Trinidad y la Encarnación. Jesús había reconocido su participación íntima en la naturaleza divina, pero esta participación era de grado, no de clase. Era la participación más perfecta posible para un ser humano, pero seguía siendo la participación de un ser finito en la naturaleza infinita de Dios. Al mismo tiempo, esta interpretación explicaba por qué Jesús había podido servir como mediador efectivo entre Dios y la humanidad. No porque fuera ontológicamente diferente de otros seres humanos, sino porque había logrado una comprensión tan completa de la naturaleza divina que podía comunicarla de manera accesible para personas que no habían alcanzado el mismo nivel de comprensión espiritual. La síntesis entre judaísmo y cristianismo. ¿Cómo logró Spinoza crear una interpretación de Jesús que honraba tanto las perspectivas judías como las cristianas sin aceptar completamente ninguna de las dos? Su respuesta a este desafío reveló no solo su habilidad como filósofo, sino también su comprensión profunda de las dinámicas históricas que habían llevado a la separación entre judaísmo y cristianismo. Para Spinoza, tanto judíos como cristianos habían capturado aspectos importantes de la verdad sobre Jesús, pero ambos grupos habían también distorsionado esta verdad de maneras que habían impedido una comprensión completa de su importancia histórica.
Los judíos habían tenido razón al insistir en que Jesús había sido completamente humano y al rechazar las interpretaciones que lo convertían en una deidad. También habían tenido razón al señalar que Jesús no había cumplido las expectativas mesiánicas tradicionales del judaísmo, pero habían estado equivocados al concluir que esto hacía de Jesús una figura sin importancia espiritual. Los cristianos habían tenido razón al reconocer la importancia universal de Jesús y al ver en él una figura de significado cósmico. También habían tenido razón al enfatizar que el mensaje de Jesús trascendía las fronteras étnicas y nacionales del judaísmo tradicional. Pero habían estado equivocados al convertir a Jesús en una deidad y al desarrollar dogmas que contradecían tanto la razón como la evidencia histórica. La síntesis de Spinoza preservaba lo que era verdadero en ambas tradiciones mientras eliminaba lo que consideraba distorsiones dogmáticas. Jesús había sido el judío más grande de la historia precisamente porque había logrado elevar las verdades particulares del judaísmo a principios universales válidos para toda la humanidad. Su importancia no residía en haber abandonado el judaísmo, sino en haberlo transformado de una religión tribal en una ética universal. Esta interpretación tenía implicaciones revolucionarias para las relaciones entre judaísmo y cristianismo. Si Spinoza tenía razón, entonces no había una contradicción fundamental entre ser judío y reconocer la importancia de Jesús, ni había una contradicción fundamental entre ser cristiano y reconocer la humanidad completa de Cristo. El desarrollo del panteísmo y sus implicaciones cristológicas. ¿Cómo influyó la filosofía panteísta de Spinoza en su interpretación de Jesús? La respuesta a esta pregunta nos revela una de las conexiones más profundas entre su sistema filosófico y su teología. El concepto spinociano de Deus sive natura no era simplemente una idea abstracta sobre la naturaleza de la realidad, sino que tenía implicaciones directas para la comprensión de figuras históricas como Jesús. Si Dios era la totalidad de la naturaleza y se expresaba a través de las leyes naturales, entonces los individuos más excepcionales de la historia humana debían ser entendidos como expresiones particularmente completas de la naturaleza divina, actuando a través de la naturaleza humana. En este contexto, Jesús representaba lo que Spinoza llamaba el modelo o el ejemplo más perfecto de lo que era posible para un ser humano que había logrado una comprensión completa de su lugar en la naturaleza divina. Jesús no había trascendido su humanidad para convertirse en algo sobrehumano, sino que había realizado más completamente que cualquier otro ser humano las posibilidades inherentes en la naturaleza humana misma. Esta interpretación explicaba tanto la unicidad de Jesús como su relevancia universal. Era único porque había logrado un nivel de autorrealización espiritual que ningún otro ser humano había alcanzado. Pero al mismo tiempo era universalmente relevante porque había demostrado posibilidades que estaban latentes en la naturaleza humana como tal. Spinoza desarrolló una frase que se volvería famosa por su capacidad de resumir esta perspectiva. Donde encontramos la justicia y la caridad, allí está realmente Cristo. Esta afirmación no era metafórica, sino que expresaba su convicción de que la presencia real de Cristo en el mundo no dependía de creencias dogmáticas sobre su naturaleza ontológica, sino de la práctica efectiva de los principios éticos que él había encarnado. Esta perspectiva tenía implicaciones radicales para la eclesiología cristiana. Si Cristo estaba presente donde quiera que se practicaran la justicia y la caridad, entonces las instituciones religiosas formales no tenían un monopolio sobre la presencia divina. La Iglesia verdadera consistía en todos aquellos que practicaban estos principios, independientemente de sus afiliaciones confesionales específicas. La crítica bíblica moderna y sus fundamentos spinocianos. ¿Cómo estableció Spinoza los métodos que seguirían utilizando los estudiosos bíblicos durante los siguientes 3 siglos? Su contribución a este campo
no fue accidental, sino que reflejó la aplicación sistemática de su formación talmúdica a los textos cristianos, combinada con los métodos racionalistas más avanzados de su época. Spinoza fue probablemente el primer pensador occidental en aplicar consistentemente principios históricos y filológicos al análisis de textos bíblicos. Su formación en los métodos hermenéuticos rabínicos le había enseñado que los textos antiguos debían ser interpretados en sus contextos históricos específicos y que las interpretaciones posteriores a menudo reflejaban más las preocupaciones de los intérpretes que las intenciones de los autores originales. Cuando aplicó estos principios a los evangelios cristianos, Spinoza hizo observaciones que anticiparon muchos de los descubrimientos de la crítica bíblica moderna. Notó, por ejemplo, que los diferentes evangelios presentaban versiones inconsistentes de los mismos eventos, lo que sugería que habían sido compuestos por autores diferentes que tenían acceso a fuentes diferentes y que escribían para audiencias diferentes. También observó que muchos de los discursos atribuidos a Jesús en los evangelios reflejaban preocupaciones teológicas que habían surgido en las comunidades cristianas primitivas después de la muerte de Jesús, más que las palabras exactas que Jesús había pronunciado durante su ministerio histórico. Esta observación no llevó a Spinoza a concluir que los evangelios eran documentos fraudulentos, sino que debían ser leídos como testimonios de cómo las primeras comunidades cristianas habían entendido e interpretado la importancia de Jesús. Spinoza también desarrolló criterios para distinguir entre elementos históricos y elementos legendarios en los relatos evangélicos. Los elementos que eran consistentes con lo que se sabía sobre las condiciones históricas de la Palestina del siglo I, que eran corroborados por fuentes independientes y que no servían obviamente a propósitos apologéticos posteriores, tenían más probabilidades de preservar recuerdos históricos auténticos sobre Jesús. Estos métodos permitieron a Spinoza desarrollar lo que puede ser considerado como el primer retrato histórico moderno de Jesús, un retrato que lo presentaba como un judío del siglo I, que había sido formado en las tradiciones de su pueblo, pero que había desarrollado una visión religiosa que trascendía las fronteras étnicas y nacionales del judaísmo tradicional. La influencia oculta en el desarrollo del protestantismo liberal. ¿Cómo influyeron las ideas de Spinoza sobre Jesús en el desarrollo posterior del cristianismo, especialmente en las corrientes protestantes liberales de los siglos XVIII y XIX? Aunque sus obras fueron oficialmente prohibidas por las autoridades religiosas, sus ideas circularon clandestinamente y ejercieron una influencia profunda en pensadores que desarrollarían interpretaciones del cristianismo que se apartaban significativamente de las ortodoxias tradicionales. Los teólogos protestantes liberales del siglo XVIII, como Johann Salomo Semler y Johann David Michaelis, desarrollaron métodos de crítica bíblica que debían mucho a los principios que Spinoza había establecido un siglo antes. Aunque raramente citaban a Spinoza directamente, debido a su reputación de ateo, utilizaron sus métodos para desarrollar interpretaciones del cristianismo que enfatizaban los elementos éticos y racionales del mensaje de Jesús, mientras minimizaban o reinterpretaban los elementos sobrenaturales. Friedrich Schleiermacher, a menudo considerado el padre de la teología liberal moderna, desarrolló una interpretación de Jesús que mostraba sorprendentes paralelos con la de Spinoza. Para Schleiermacher, Jesús había sido único no porque poseyera una naturaleza ontológicamente diferente de la de otros seres humanos, sino porque había logrado una conciencia de Dios más perfecta que cualquier otro ser humano. Esta interpretación permitía a Schleiermacher mantener la importancia religiosa de Jesús sin aceptar los dogmas tradicionales sobre su divinidad. Un enfoque que era muy similar al que Spinoza había desarrollado un siglo y medio antes.
La diferencia principal era que Schleiermacher utilizaba el lenguaje de la experiencia religiosa, donde Spinoza había utilizado el lenguaje de la filosofía racional. Los teólogos de la búsqueda del Jesús histórico del siglo XIX, como David Friedrich Strauss y Ernest Renan, también debían mucho a Spinoza, aunque no siempre lo reconocieran explícitamente. Su aproximación a los evangelios como documentos que debían ser analizados con los mismos métodos críticos que se aplicaban a otros textos históricos antiguos reflejaba principios que Spinoza había establecido. La persistencia del misterio spinoziano. ¿Qué secretos adicionales sobre Jesús poseía Spinoza que nunca llegó a revelar públicamente? Esta pregunta continúa fascinando a los estudiosos porque hay indicios de que su conocimiento de las tradiciones judías sobre figuras mesiánicas era más profundo de lo que sus obras publicadas sugieren. Los catálogos de su biblioteca personal, compilados después de su muerte, incluyen títulos de obras rabínicas esotéricas y textos cabalísticos que raramente eran accesibles para estudiosos que no pertenecían a círculos rabínicos muy selectos. Algunos de estos textos contenían especulaciones sobre la naturaleza del mesianismo, que podrían haber informado sus interpretaciones de Jesús de maneras que nunca llegó a explicitar completamente. También hay evidencias de que Spinoza mantuvo correspondencia con eruditos cristianos que estaban interesados en las perspectivas judías sobre Jesús y que estas conversaciones podrían haberle proporcionado acceso a tradiciones interpretativas que no estaban disponibles en fuentes escritas. Algunas de sus cartas supervivientes contienen alusiones a conocimientos que deben ser compartidos solo con personas de comprensión madura, lo que sugiere que había aspectos de su pensamiento que consideraba demasiado controversiales para ser revelados públicamente. La intensidad de la reacción de las autoridades judías de Ámsterdam a sus enseñanzas también sugiere que había elementos específicos en sus interpretaciones de textos talmúdicos que resultaban particularmente amenazadores para la estabilidad comunitaria. El hecho de que su excomunión fuera tan severa y tan definitiva indica que las autoridades rabínicas creían que su conocimiento representaba un peligro fundamental no solo para doctrinas específicas, sino para los fundamentos mismos de la identidad judía. El legado intelectual que trasciende las divisiones religiosas. ¿Cómo puede la interpretación espinociana de Jesús servir como puente entre diferentes tradiciones religiosas en el mundo contemporáneo? Su aproximación, que honra la importancia histórica de Jesús sin insistir en interpretaciones dogmáticas específicas, ofrece un modelo para el diálogo interreligioso que podría ser relevante para los desafíos del siglo XXI. Para los judíos contemporáneos, la interpretación de Spinoza sugiere que es posible reconocer la importancia de Jesús en la historia mundial sin comprometer los fundamentos de la identidad judía. Jesús puede ser visto como un gran maestro judío que logró elevar las mejores tradiciones del judaísmo a relevancia universal, en lugar de ser visto como un apóstata que traicionó su herencia religiosa. Para los cristianos, especialmente aquellos que están interesados en enfoques no dogmáticos de su fe, la interpretación de Spinoza ofrece una manera de mantener la centralidad de Jesús sin insistir en formulaciones doctrinales que resultan problemáticas para muchas personas modernas. Cristo puede ser visto como el ejemplo supremo de lo que es posible para la humanidad, en lugar de ser visto como una figura sobrenatural que está ontológicamente separada de la experiencia humana común. Para las personas que no pertenecen a ninguna tradición religiosa específica, pero que reconocen la importancia histórica de figuras como Jesús, la interpretación de Spinoza ofrece una aproximación que respeta esta importancia sin requerir compromisos dogmáticos que podrían resultar intelectualmente insatisfactorios. Las preguntas que continúan desafiándonos.
¿Qué podemos aprender hoy de la búsqueda de Spinoza de la verdad sobre Jesús que sea relevante para nuestras propias búsquedas espirituales e intelectuales? Su ejemplo nos enseña que es posible combinar el rigor intelectual más estricto con un sentido profundo de respeto por las grandes figuras y tradiciones de la historia humana. Spinoza nos demuestra que no tenemos que elegir entre la honestidad intelectual y la apertura espiritual. Es posible aplicar métodos críticos rigurosos al análisis de textos y tradiciones religiosas sin perder de vista la importancia existencial de las preguntas que estas tradiciones han intentado responder. Su interpretación de Jesús también nos desafía a pensar más allá de las categorías tradicionales que han dividido a diferentes tradiciones religiosas durante siglos. Si Spinoza tenía razón al ver a Jesús como una figura que había logrado elevar lo particular a lo universal, entonces las mejores tradiciones religiosas de la humanidad podrían tener más en común de lo que sus diferencias doctrinales superficiales sugieren. La vida intelectual de Spinoza nos recuerda que la búsqueda de la verdad a menudo requiere el coraje de cuestionar no solo ideas específicas, sino los sistemas completos de autoridad que sostienen esas ideas. Su disposición a pagar el precio personal de la honestidad intelectual ofrece un ejemplo inspirador para cualquiera que esté comprometido con la búsqueda de respuestas auténticas a las preguntas más profundas de la existencia humana. Finalmente, su historia nos enseña que las verdades más importantes a menudo emergen no de la aceptación acrítica de lo que nos enseñan las autoridades establecidas, sino del diálogo creativo entre diferentes tradiciones de sabiduría, combinado con la aplicación rigurosa de nuestras propias capacidades racionales y críticas. La búsqueda de Spinoza de la verdad oculta sobre Jesús en los textos talmúdicos no fue simplemente un ejercicio académico, sino parte de una búsqueda más amplia de comprensión sobre las posibilidades más altas de la existencia humana. Esta búsqueda continúa siendo relevante para cualquiera que esté comprometido con vivir una vida de integridad intelectual y apertura espiritual en un mundo que a menudo parece exigir que elijamos entre una u otra. Sigues aquí porque realmente quieres descubrir hasta dónde llegaba el conocimiento secreto de Spinoza. Si estás viendo esto en tu celular, dale like ahora mismo, porque necesitamos que este video llegue a las personas que verdaderamente buscan la verdad. Escríbeme en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora descubriste este contenido. Y no te olvides de compartir este video con ese amigo que siempre se hace las preguntas profundas sobre religión y filosofía, porque después de esto, sus conversaciones nunca volverán a ser las mismas. Los archivos prohibidos que solo Spinoza conocía. ¿Te has preguntado alguna vez qué textos exactamente tenía Spinoza en su biblioteca personal que lo convirtieron en la mente más peligrosa de Ámsterdam? Los inventarios realizados después de su muerte revelan una colección extraordinaria de manuscritos que iban mucho más allá de lo que cualquier estudiante judío ordinario podría haber tenido acceso. Su biblioteca contenía no solo los textos talmúdicos estándar, sino comentarios rabínicos que estaban restringidos a círculos muy selectos de eruditos, obras cabalísticas que exploraban los misterios más profundos de la tradición mística judía, y correspondencia con pensadores cristianos que buscaban comprender las perspectivas judías sobre figuras mesiánicas 12. Pero lo más fascinante de todo era su acceso a lo que los historiadores llaman literatura responsa secreta, una colección de consultas y respuestas rabínicas sobre temas tan controvertidos que nunca habían sido incluidos en las compilaciones públicas del Talmud. Estos textos contenían discusiones detalladas sobre figuras como Yeshu ben Pandera, debates sobre la naturaleza del mesianismo que habían sido considerados demasiado peligrosos para ser compartidos abiertamente, y especulaciones teológicas que desafiaban las interpretaciones ortodoxas de la relación entre lo divino y lo humano. ¿Cómo había
había logrado Spinoza acceso a estos materiales tan restringidos? La respuesta está en su linaje familiar y en las conexiones secretas que su padre había mantenido con redes de eruditos marranos que se extendían por toda Europa. Estos marranos judíos que habían vivido en la clandestinidad durante generaciones habían desarrollado tradiciones interpretativas únicas que combinaban elementos judíos, cristianos y filosóficos de maneras que habrían sido impensables para comunidades religiosas más ortodoxas. Su educación había incluido no solo el estudio formal de textos aprobados, sino la transmisión oral de interpretaciones que nunca habían sido escritas, tradiciones que habían sido refinadas durante décadas de práctica religiosa clandestina. Cuando Spinoza comenzó a aplicar su mente analítica a estos materiales, descubrió conexiones y patrones que lo llevaron a conclusiones que resultaron intolerables para las autoridades de su época. Los textos cabalísticos en su colección personal contenían especulaciones sobre la naturaleza de lo que llamaban Adam Kadmon, el ser humano primordial que representaba la manifestación más perfecta de la imagen divina en forma humana. Estos textos sugerían que ciertos individuos excepcionales a lo largo de la historia habían logrado acercarse a este ideal, convirtiéndose en canales a través de los cuales lo divino se comunicaba con la humanidad. Para Spinoza, estos conceptos cabalísticos proporcionaron el marco conceptual que necesitaba para desarrollar su interpretación de Jesús como la boca de Dios. La conspiración del silencio que Spinoza rompió. ¿Por qué exactamente las autoridades religiosas de Ámsterdam consideraron el conocimiento de Spinoza como una amenaza tan grave que requería su silenciamiento total? La respuesta a esta pregunta nos lleva al corazón de una conspiración de silencio que había mantenido ocultas ciertas verdades durante siglos. La comunidad judía de Ámsterdam existía en un equilibrio delicado con las autoridades cristianas que les proporcionaban tolerancia religiosa a cambio de discreción política y social. Esta tolerancia dependía, en parte, de que los judíos mantuvieran silencio sobre ciertos aspectos de sus tradiciones que podrían resultar ofensivos o controvertidos para los cristianos. Las referencias talmúdicas a figuras como Yeshu caían definitivamente en esta categoría de conocimientos que debían mantenerse estrictamente dentro de la comunidad judía. Pero Spinoza no solo conocía estas referencias, sino que había comenzado a interpretarlas de maneras que desafiaban tanto las perspectivas judías tradicionales como las cristianas ortodoxas. Sus análisis sugerían que los relatos talmúdicos sobre Yeshu y los relatos evangélicos sobre Jesús se referían a la misma figura histórica, pero que ambas tradiciones habían distorsionado aspectos importantes de su verdadero significado histórico y espiritual. Para las autoridades judías, esta interpretación representaba una traición doble. No solo validaba aspectos de la tradición cristiana que el judaísmo había rechazado durante siglos, sino que también sugería que los sabios talmúdicos habían sido incapaces de reconocer la verdadera importancia de una figura que había surgido de su propia tradición. Esto socavaba la autoridad rabínica de maneras que podrían haber tenido consecuencias devastadoras para la cohesión comunitaria. Para las autoridades cristianas, la interpretación de Spinoza era igualmente problemática, aunque por razones diferentes. Su reconocimiento de la importancia de Jesús, combinado con su negación categórica de su divinidad, creaba una posición teológica que era demasiado cristiana para los judíos y demasiado judía para los cristianos. Esta posición intermedia representaba una amenaza para las fronteras doctrinales que separaban a las dos comunidades religiosas. Además, los métodos que Spinoza utilizaba para llegar a sus conclusiones establecían precedentes peligrosos para la autoridad religiosa en general. Si un individuo podía utilizar métodos racionales para reinterpretar textos sagrados y llegar a conclusiones que contradecían siglos de tradición autorizada, entonces los fundamentos mismos de la autoridad religiosa institucional estaban en peligro.
El precio terrible de decir la verdad. Puedes imaginar lo que significa despertar un día y descubrir que has perdido todo. Familia, amigos, comunidad, identidad social e incluso la posibilidad de ganarte la vida en tu profesión. Esto es exactamente lo que le sucedió a Spinoza el 27 de julio de 1656, cuando la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él la excomunión más severa de su historia 24. Pero la excomunión fue solo el comienzo de sus sufrimientos. La fórmula de maldición que se pronunció contra él no solo lo expulsaba de la comunidad religiosa, sino que lo declaraba maldito en todas las dimensiones de su existencia. Las palabras exactas de la maldición eran escalofriantes en su comprensividad. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. 2. Esta maldición no era simplemente simbólica, sino que tenía consecuencias prácticas devastadoras. Se prohibió a todos los miembros de la comunidad judía tener cualquier tipo de contacto con él, incluidos miembros de su propia familia. Su hermana, con quien había compartido la infancia y la adolescencia, no podía dirigirle la palabra. Sus amigos de toda la vida tenían que cruzar la calle cuando lo veían acercarse. Los comerciantes judíos no podían venderle alimentos ni otros productos necesarios para la supervivencia. Pero el ostracismo social fue solo una parte de su sufrimiento. También enfrentó amenazas físicas directas. Hubo al menos un intento documentado de asesinato por parte de un fanático religioso que creía que matar a Spinoza sería un acto de servicio divino. Solo la intervención de amigos cristianos que lo escondieron temporalmente salvó su vida. La pérdida económica fue igualmente devastadora. Como miembro excomunicado de la comunidad judía, ya no podía participar en el negocio familiar de importación que había sido su fuente de sustento. Tuvo que aprender completamente nuevas habilidades para sobrevivir, convirtiéndose en pulidor de lentes para instrumentos ópticos, un trabajo que requería precisión manual, pero que pagaba apenas lo suficiente para una existencia frugal. Pero ¿sabes qué es lo más extraordinario de toda esta historia? Spinoza nunca se retractó, nunca pidió perdón, nunca intentó reconciliarse con la comunidad que lo había expulsado. En lugar de permitir que la persecución lo silenciara, utilizó su nueva libertad de las restricciones ortodoxas para profundizar aún más en las investigaciones que habían causado su excomunión en primer lugar. La soledad creativa que cambió la historia. ¿Qué sucede cuando una mente brillante se ve liberada de todas las restricciones sociales y religiosas que habían limitado su búsqueda de la verdad? En el caso de Spinoza, el resultado fue una explosión de creatividad filosófica que produjo algunas de las ideas más revolucionarias en la historia del pensamiento occidental. En su exilio de Regensburg, rodeado solo de sus lentes, sus libros y sus pensamientos, Spinoza comenzó a desarrollar el sistema filosófico que eventualmente se convertiría en su obra maestra, la ética demostrada según el orden geométrico. Esta obra no era simplemente un tratado filosófico, sino un intento de reconstruir completamente la comprensión humana de la realidad, utilizando métodos matemáticos para explorar las preguntas más profundas sobre Dios, la naturaleza y el lugar de los seres humanos en el cosmos. Su concepto de Deus sive natura, Dios o la naturaleza, se desarrolló durante estos años de aislamiento como una respuesta directa a las limitaciones que había encontrado tanto en la teología judía como en la cristiana 35. Si las interpretaciones tradicionales de Dios creaban contradicciones lógicas insolubles, entonces era necesario desarrollar una nueva comprensión de lo divino que fuera tanto racionalmente coherente
como espiritualmente satisfactoria. Esta nueva comprensión de Dios tenía implicaciones revolucionarias para su interpretación de figuras como Jesús. Si Dios no era un ser personal separado del mundo natural, sino la totalidad misma de la realidad, entonces las figuras religiosas excepcionales debían ser entendidas no como manifestaciones sobrenaturales, sino como expresiones particularmente completas de las posibilidades inherentes en la naturaleza humana cuando se desarrolla en armonía con la naturaleza divina. Durante estos años de soledad creativa, Spinoza también desarrolló su crítica más sistemática de los métodos tradicionales de interpretación bíblica. Su Tratado Teológico Político, que circuló inicialmente de forma anónima debido a su naturaleza controvertida, estableció los fundamentos metodológicos que seguirían utilizando los estudiosos bíblicos durante los siguientes 3 siglos. Pero quizás más importante aún, fue durante estos años que Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar su teología de la inmanencia, una comprensión de lo divino que encontraba lo sagrado no en un reino sobrenatural separado del mundo natural, sino en la estructura misma de la realidad, tal como podía ser comprendida a través del análisis racional riguroso. La persecución que trascendió las fronteras religiosas. ¿Sabías que Spinoza logró la extraordinaria hazaña de ser oficialmente condenado tanto por las autoridades judías como por las cristianas? Su excomunión de la sinagoga de Ámsterdam fue solo el comienzo de una persecución que se extendió a través de todas las principales tradiciones religiosas de Europa. Cuando finalmente publicó su Tratado Teológico Político en 1670, la reacción fue inmediata y furiosa. Los teólogos cristianos lo denunciaron como un libro forjado en el infierno por un judío renegado y el diablo y publicado con el conocimiento de Satanás. 6. Esta no era simplemente retórica religiosa exagerada, sino una expresión genuina del horror que sus ideas provocaban en las mentes ortodoxas de su época. La Iglesia Católica incluyó rápidamente las obras de Spinoza en su índice de libros prohibidos, convirtiéndolo en una de las pocas figuras en la historia que había sido oficialmente rechazada, tanto por el judaísmo como por el cristianismo. Pero la persecución no se limitó a la censura oficial. Las autoridades civiles de los Países Bajos, presionadas por clérigos calvinistas, también prohibieron y persiguieron activamente sus obras. La persecución fue tan intensa que incluso filósofos que admiraban secretamente a Spinoza tenían miedo de admitir cualquier conexión con él. Gottfried Leibniz, quien visitó a Spinoza en La Haya un año antes de su muerte, posteriormente negó conocerlo y temblaba por la posibilidad de que los agentes encontraran alguna de sus cartas entre los papeles de Spinoza VI. Esta persecución sistemática tuvo el efecto paradójico de aumentar la curiosidad sobre las ideas de Spinoza. Sus obras circularon clandestinamente por toda Europa, copiadas a mano y transmitidas en secreto entre círculos de intelectuales que buscaban alternativas a las ortodoxias religiosas tradicionales. En cierto sentido, la persecución convirtió a Spinoza en un símbolo de la búsqueda independiente de la verdad contra las autoridades establecidas. Pero el costo personal de esta persecución fue devastador. Spinoza vivió sus últimos años en un aislamiento casi total, mantenido económicamente por un pequeño círculo de amigos admiradores, pero esencialmente solo en su búsqueda de comprensión filosófica. Su salud se deterioró debido al estrés y a las condiciones de vida precarias y murió a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar exacerbada por el polvo de vidrio de su trabajo como pulidor de lentes. 1. El legado subterráneo que transformó Occidente.
¿Cómo puede un filósofo que murió en la oscuridad, cuyas obras fueron prohibidas por las principales autoridades religiosas de su época, ejercer una influencia tan profunda en el desarrollo posterior del pensamiento occidental? La respuesta está en la naturaleza revolucionaria de las ideas que Spinoza desarrolló y en su capacidad de anticipar desarrollos intelectuales que solo se harían evidentes siglos después de su muerte. A pesar de la persecución oficial, las ideas de Spinoza se infiltraron gradualmente en el mainstream del pensamiento europeo a través de canales subterráneos. Los filósofos de la Ilustración francesa, especialmente Voltaire y Diderot, encontraron en Spinoza un precursor de su propia crítica de la autoridad religiosa tradicional, aunque raramente lo citaran directamente debido a su reputación controvertida. Los filósofos alemanes del siglo XVIII y XIX reconocieron en Spinoza a un precursor de sus propias investigaciones sobre la relación entre lo absoluto y lo finito, entre lo divino y lo humano. Kant, a pesar de sus críticas a Spinoza, reconoció que el filósofo holandés había planteado preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad que cualquier sistema filosófico serio tenía que abordar. Pero quizás más importante aún fue la influencia de Spinoza en el desarrollo de la crítica bíblica moderna. Sus métodos de análisis textual, su aplicación de principios racionales a la interpretación de textos sagrados y su reconocimiento de los elementos humanos e históricos en las escrituras establecieron los fundamentos metodológicos que seguirían los estudiosos bíblicos durante los siguientes 3 siglos. Su interpretación de la figura de Jesús también tuvo consecuencias duraderas que se extendieron mucho más allá de los círculos filosóficos académicos. Al presentar a Jesús como una figura histórica de importancia universal, sin aceptar las afirmaciones cristianas tradicionales sobre su divinidad, Spinoza anticipó desarrollos en la teología liberal y en los estudios históricos sobre Jesús que solo se desarrollarían completamente en los siglos XVIII y XIX. Los teólogos protestantes liberales del siglo XIX, como Friedrich Schleiermacher y Albrecht Ritschl, desarrollaron interpretaciones del cristianismo que mostraban sorprendentes paralelos con la aproximación de Spinoza, aunque raramente lo citaran directamente. Su énfasis en los elementos éticos y espirituales del mensaje de Jesús, combinado con su escepticismo sobre las formulaciones dogmáticas tradicionales, reflejaba principios que Spinoza había establecido 2 siglos antes. Los misterios que aún nos inquietan. ¿Qué otros secretos llevó Spinoza a la tumba que nunca llegamos a conocer? Esta pregunta ha fascinado a los estudiosos durante siglos, porque hay indicios tantalizing de que su conocimiento de las tradiciones judías sobre figuras mesiánicas era aún más profundo de lo que sus obras publicadas sugieren. Los inventarios de su biblioteca personal, compilados después de su muerte, incluyen títulos de obras que han desaparecido completamente del registro histórico. Algunos de estos textos eran aparentemente comentarios rabínicos sobre pasajes talmúdicos controvertidos que nunca habían sido incluidos en las compilaciones oficiales. Otros eran obras cabalísticas que exploraban aspectos de la tradición mística judía que estaban estrictamente restringidos a círculos muy selectos de iniciados. También hay evidencias de que Spinoza mantuvo correspondencia extensa con eruditos cristianos y musulmanes que estaban interesados en las perspectivas judías sobre figuras mesiánicas y proféticas. Algunas de estas cartas han sobrevivido, pero hacen referencias a conocimientos que solo pueden ser compartidos con personas de comprensión madura, sugiriendo que había aspectos de su pensamiento que consideraba demasiado controvertidos o peligrosos para ser revelados públicamente. La intensidad extraordinaria de la reacción de las autoridades judías de Ámsterdam también sugiere que había elementos específicos en las enseñanzas de Spinoza que iban más allá de lo que sabemos por sus obras supervivientes.
El hecho de que su excomunión fuera tan severa y tan definitiva, sin ningún procedimiento para la posible reconciliación, indica que las autoridades rabínicas creían que su conocimiento representaba una amenaza fundamental no solo a doctrinas específicas, sino a los fundamentos mismos de la identidad y autoridad judías. Algunos historiadores especulan que Spinoza pudo haber tenido acceso a tradiciones orales que se remontaban a los primeros siglos de la era cristiana, tradiciones que contenían recuerdos históricos sobre la figura de Jesús que habían sido preservados en secreto dentro de círculos judíos selectos. Estas tradiciones podrían haber proporcionado perspectivas sobre Jesús que diferían tanto de las interpretaciones cristianas ortodoxas como de las perspectivas judías oficiales. La pregunta que cambia todo: ¿qué pasaría si Spinoza hubiera tenido razón sobre todo? ¿Qué pasaría si su interpretación de Jesús como la manifestación más perfecta de la sabiduría divina en forma humana fuera más cercana a la verdad histórica que las interpretaciones dogmáticas que han dominado tanto el cristianismo como el judaísmo durante siglos? Esta pregunta no es simplemente académica, sino que tiene implicaciones profundas para cómo entendemos las relaciones entre diferentes tradiciones religiosas en el mundo contemporáneo. Si Spinoza tenía razón al ver a Jesús como una figura que había logrado elevar las verdades particulares del judaísmo a principios universales válidos para toda la humanidad, entonces las divisiones sectarias que han caracterizado la historia religiosa occidental podrían estar basadas en malentendidos fundamentales. Su aproximación sugiere que es posible reconocer la importancia histórica y espiritual de figuras como Jesús sin insistir en interpretaciones doctrinales específicas que requieren la suspensión del juicio crítico. Esta perspectiva podría ofrecer un camino hacia formas más inclusivas y racionales de espiritualidad que honren las mejores tradiciones del pasado mientras permanecen abiertas a nuevas comprensiones y desarrollos. Para los judíos contemporáneos, la interpretación de Spinoza sugiere que es posible reconocer la importancia de Jesús en la historia mundial sin comprometer los fundamentos de la identidad judía. Jesús puede ser visto como un gran maestro judío que logró elevar las mejores tradiciones del judaísmo a relevancia universal, en lugar de ser visto como un apóstata que traicionó su herencia religiosa. Para los cristianos, especialmente aquellos que están luchando con aspectos de la doctrina tradicional que resultan intelectualmente problemáticos, la interpretación de Spinoza ofrece una manera de mantener la centralidad de Jesús sin insistir en formulaciones que contradicen tanto el conocimiento científico moderno como el análisis histórico crítico. Para las personas que no pertenecen a ninguna tradición religiosa específica, pero que reconocen la importancia histórica de figuras como Jesús, la aproximación de Spinoza ofrece un marco conceptual que respeta esta importancia sin requerir compromisos dogmáticos que podrían resultar intelectualmente insatisfactorios. El desafío eterno de la búsqueda de la verdad. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Spinoza y cuestionar las verdades que has aceptado sin cuestionamiento durante toda tu vida? Su historia nos desafía a aplicar nuestra capacidad racional no solo a problemas técnicos o prácticos, sino a las preguntas más fundamentales sobre el significado y el propósito de la existencia humana. La vida de Spinoza nos enseña que la búsqueda genuina de la verdad a menudo requiere el coraje de desafiar no solo ideas específicas, sino los sistemas completos de autoridad que sostienen esas ideas. Su disposición a pagar el precio personal más alto por su integridad intelectual ofrece un ejemplo inspirador para cualquiera que esté comprometido con vivir una vida de honestidad intelectual y apertura espiritual. Su búsqueda de la verdad oculta sobre Jesús en los textos talmúdicos no fue simplemente un ejercicio académico, sino parte de una búsqueda más amplia de comprensión
sobre las posibilidades más altas de la existencia humana. Esta búsqueda continúa siendo relevante para cualquiera que esté interesado en las grandes preguntas que han fascinado a los seres humanos durante milenios. ¿Cuál es la naturaleza de lo divino? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? ¿Cómo debemos vivir para realizar nuestro potencial más alto como seres conscientes? Spinoza nos demuestra que es posible combinar el rigor intelectual más estricto con un sentido profundo de respeto y reverencia por los misterios de la existencia. Su concepto de Deus sive natura nos invita a encontrar lo sagrado no en un reino sobrenatural separado de la naturaleza, sino en la maravillosa complejidad y belleza del universo natural mismo. El mensaje final, que resuena a través de los siglos, la historia de Baruch Spinoza y su búsqueda de la verdad sobre la figura más controvertida de la historia, nos deja con una lección fundamental. Las verdades más importantes a menudo emergen no de la aceptación acrítica de lo que nos enseñan las autoridades establecidas, sino del diálogo creativo entre diferentes tradiciones de sabiduría combinado con la aplicación rigurosa de nuestras propias capacidades racionales y críticas. Su excomunión no fue simplemente el castigo por ideas heréticas, sino el precio pagado por revelar verdades que las autoridades religiosas preferían mantener ocultas. En Jesús, Spinoza vio no a un Dios encarnado, ni a un falso Mesías, sino a la manifestación más perfecta de la sabiduría divina en forma humana, una interpretación que era demasiado judía para los cristianos y demasiado cristiana para los judíos, pero que poseía una verdad que trascendía las divisiones sectarias de su época. Hoy, casi 4 siglos después de su nacimiento en las calles de Ámsterdam, las preguntas que Spinoza se atrevió a formular siguen resonando con una urgencia que parece aumentar con el tiempo. En una época en que las divisiones religiosas continúan alimentando conflictos y malentendidos en todo el mundo, su búsqueda de una comprensión más profunda y más inclusiva de lo divino ofrece esperanza para formas más maduras de espiritualidad. Su ejemplo nos recuerda que la verdad, por incómoda que sea para las autoridades establecidas, siempre encuentra una manera de emerger y de ejercer su influencia transformadora. Las ideas que le costaron a Spinoza, su familia, su comunidad y su tranquilidad personal, se convirtieron en fundamentos del pensamiento moderno occidental y continúan inspirando a buscadores de la verdad en todo el mundo. La pregunta que nos deja es profundamente personal. ¿Tenemos el coraje de buscar la verdad donde quiera que nos lleve, incluso si esa búsqueda requiere que abandonemos creencias cómodas y certezas familiares? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la honestidad intelectual y la apertura espiritual? La respuesta que cada uno de nosotros dé a estas preguntas determinará no solo el curso de nuestras propias vidas, sino también el legado que dejemos para las generaciones futuras. En esto, como en tantas otras cosas, Spinoza continúa siendo nuestro maestro y nuestro desafío, invitándonos a una búsqueda que es tan relevante hoy como lo fue en las calles de Ámsterdam hace casi 4 siglos. Si has llegado hasta aquí, significa que realmente buscas respuestas profundas sobre los misterios que han moldeado nuestra civilización. Las verdades que acabas de descubrir sobre Spinoza y sus conocimientos ocultos sobre Jesús no son solo datos históricos curiosos, sino claves fundamentales para entender los conflictos religiosos y filosóficos que aún dividen a nuestra humanidad. Ahora tienes en tus manos un conocimiento que las autoridades religiosas intentaron suprimir durante siglos. ¿Vas a permitir que esta información se pierda nuevamente en el olvido? ¿O vas a ser parte de quienes ayudan a que la verdad finalmente vea la luz? Si realmente crees que este conocimiento puede transformar la manera en que las personas entienden la religión, la filosofía y la búsqueda de la verdad, entonces comparte este video con el mayor número de personas posible.
Envíaselo a ese amigo que siempre hace preguntas profundas sobre la existencia, a ese familiar que busca respuestas más allá de los dogmas, a esa persona que conoces y que no se conforma con las explicaciones superficiales que nos dan. Cada vez que compartes este contenido, estás continuando la misión que Spinoza comenzó hace casi 4 siglos: liberar el conocimiento de las cadenas de la censura y la superstición. Estás ayudando a que verdades ocultas lleguen a mentes que tienen el coraje de cuestionar, de pensar, de buscar respuestas auténticas. Dale like a este video porque cada like es un voto a favor de la libertad intelectual, un gesto que dice sí. Queremos más contenido que desafíe nuestras creencias y expanda nuestro entendimiento. Y si realmente quieres ser parte de una comunidad de buscadores de la verdad, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque esto es solo el comienzo. Hay muchos más secretos enterrados en los archivos de la historia, muchas más verdades que las instituciones poderosas han mantenido ocultas, muchas más conexiones sorprendentes entre religiones, filosofías y tradiciones místicas que esperan ser reveladas. Tu suscripción no es solo un número más en nuestras estadísticas, es tu voto de confianza en un proyecto que se atreve a ir donde otros no van, a hacer las preguntas que otros no se atreven a formular, a buscar respuestas en los lugares más inesperados de la historia humana. Juntos podemos crear una comunidad donde la búsqueda de la verdad sea más importante que la comodidad de las creencias familiares, donde el rigor intelectual se combine con la apertura espiritual, donde las preguntas más profundas encuentren no dogmas ciegos, sino investigación seria y respuestas que honren tanto nuestra capacidad racional como nuestra sed de significado. La historia de Spinoza nos enseña que la verdad siempre encuentra un camino, pero necesita personas valientes que estén dispuestas a ser sus mensajeros. Hoy, tú puedes ser uno de esos mensajeros. La próxima revolución del conocimiento no vendrá de las universidades elitistas ni de las instituciones religiosas establecidas, sino de personas como tú que tienen el coraje de compartir, de cuestionar, de buscar. ¿Estás listo para ser parte de esta revolución silenciosa pero poderosa? Tu like, tu suscripción, tu compartir son las herramientas que tenemos para cambiar el mundo, una mente a la vez, una verdad a la vez, un video a la vez. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los misterios más fascinantes de nuestra historia. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue buscando, sigue compartiendo la luz del conocimiento en un mundo que tanto la necesita.